país hacia nuevos horizontes de reconciliación, de perdón y de paz duradera. Este mensaje se lo enviamos de acá al señor presidente y también creemos que el sector del transporte acompaña este tipo de logros que se han dado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Juan Carlos Rodríguez. Sin más preámbulos, le entrego entonces la palabra a Ricardo Ávila, director de Portafolio, quien va a moderar este panel. Muy buenos días y muchas gracias a Colfecar por la invitación. Es un gusto estar aquí en la mañana de hoy en Cartagena. ¿Qué semana, no? Hoy simplemente antes de entrar en materia no me resisto la tentación de leerles este texto que llegó. Dice: era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad. Eso lo escribió Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, página 258. Estamos en Macondo. Por si hubiera alguna duda, pues que alguien mire los eventos de estos últimos días. Pero poniéndonos con los pies en el piso, vamos al tema central de este panel. Bien reza el conocido dicho que en la vida solo hay dos certezas: la muerte y los impuestos. Vamos con la segunda. Vamos a hablar del tema de reforma tributaria. Ustedes saben pues que este es un asunto que se ha venido discutiendo desde hace un buen tiempo. Hubo un informe de una comisión de expertos que se entregó a finales del año pasado, y a partir de eso pues ha habido diferentes aportes de otras entidades, y la expectativa, algo que espero que puedan leer ustedes en Portafolio de la próxima semana, es que efectivamente se radique en el Congreso una propuesta en los días que vienen. Quisiera comenzar este panel dándole entonces la oportunidad a el director de la DIAN para que nos cuente cómo van las cosas. Adelante, Santiago Rojas. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a Colfecar por la invitación. Como bien lo dijo Ricardo, desde ya hace más de un año venimos hablando de una reforma tributaria estructural para el país. Afortunadamente, el Congreso de la República en el 2014, de una manera muy responsable, decidió que para abordar ese tema debería conformarse en primer lugar una comisión de expertos. Acá nos acompaña el doctor Pisa, que fue parte de la comisión, y Natalia, que fue la secretaria de Desarrollo para la comisión, para pensar realmente cuál debería ser un sistema tributario adecuado para un país como Colombia. Un sistema tributario que analizara lo que debería ser el país en los próximos años, que estudiara que se plasmara con responsabilidad cuál debería ser ese sistema para el futuro. Y en ese sentido se ha venido discutiendo de tiempo atrás cuál debería ser esa reforma tributaria estructural. Esa reforma, yo creo que es importante destacar que hay conciencia en el país que se necesita. Y se necesita por varios motivos. El primero de ellos, hay que entender que si uno quiere proteger las finanzas públicas para el futuro de una manera responsable, tenemos que repensar tanto el tema de los ingresos fiscales que requiere el país de aquí en adelante, a la vez que habrá que repensar obviamente el tema del gasto público, pero esa conjunción nos tiene que llevar a que tenemos una estabilidad fiscal en el futuro, y eso es lo que más le conviene a todos los colombianos, de una economía sana y estable en adelante. En materia de ingresos somos todos conscientes
de la caída fuerte de los precios del petróleo, que implicó que obviamente los ingresos que generaba el sector petrolero a la nación, vía impuestos, vía regalías, vía dividendos de Ecopetrol, que llegaban a ser hasta de 23 billones de pesos en el 2013, pues hoy en día están en ceros, y realmente están en ceros, y no se vislumbra en el corto plazo que haya un aumento importante de ingresos petroleros en el futuro cercano. Al mismo tiempo, la ley tributaria actual hace que en el 2019 ya no exista la sobretasa al CRE, el GMF comenzaría a disminuir, entonces cualquier gobierno que sea en el año 19 se encontraría que hay no va a haber unos impuestos, que va a ser imposible realmente tener los ingresos necesarios para subsistir. Y en tercer lugar tenemos la regla fiscal. Colombia en el 2010 se autoimpuso una regla fiscal mostrando la seriedad de su manejo económico, que le impone que va a tener máximo un déficit fiscal en el tiempo. Este año es 3.9, el próximo año es 3.3 y va disminuyendo con el tiempo. Entonces, si queremos cumplir con esa regla fiscal, que al final lo que se traduce es que va a generar confianza de los mercados en Colombia, pagaremos menos intereses por nuestra deuda y tenemos a la vez entonces más plata para gastar en el país, que mantiene esa estabilidad, tenemos que hacer una reforma estructural que piense en la composición de los ingresos en el largo plazo. En segundo lugar está el hecho que hoy tenemos y reconocemos que hay una carga muy alta, muy grande sobre el sector productivo colombiano. La carga impositiva en tema de impuesto de renta, de CRE, de sobretasa al CRE, de riqueza, ha hecho que en ese momento Colombia esté por fuera de los niveles de competitividad internacional para poder ser atractivos en materia de inversión, tanto doméstica como internacional. Y tenemos que aprovechar esta reforma para realmente disminuir esa carga tributaria al sector productivo que genera empleo. Y aquí la palabra clave está en que tenemos que apoyar la formación y la generación de empleo en el país, fortaleciendo el sector productivo nacional. Por eso cualquier esfuerzo en esa reforma tributaria estructural deberá ser enfocada a tener una menor tasa impositiva para el sector empresarial y a la vez aprovechar para simplificar el estatuto tributario. Puede que no se simplifique en tema de número de artículos o que el orden como está, porque eso tocará hacerlo más adelante, pero lo importante es simplificar en el sentido que ya no se va a tener que tener un impuesto de renta, uno de CRE, una sobretasa, un impuesto de riqueza. Impuesto de riqueza, yo creo que hay consenso a nivel nacional que debe desaparecer. Tener un solo impuesto de renta que recoja lo que era renta y lo que era CRE. Tener una base gravable mucho más acorde con las normas de contabilidad para que las empresas no tengan que tener 4 contabilidades, una fiscal, la contabilidad, otra la contabilidad ajustada para reglas fiscales, la conciliación fiscal, una para base gravable CRE, una para base gravable renta, todo eso disminuirlo a solamente una contabilidad basada en las NIF con una conciliación fiscal, respetando el principio de legalidad, que quede claramente establecido para todos los actores cuáles son las reglas de determinar la base gravable. Si hacemos todo eso, respetamos los derechos adquiridos, generamos confianza legítima, vamos a tener una carga realmente impositiva al sector empresarial de una manera mucho más ajustada para ser competitivos a nivel internacional. Obviamente habrá que hacer análisis, se va a tratar varios temas, hay que mirar el tema de impuesto de renta de personas naturales, hay que impulsar mucho el tema de la formalización. Yo creo que ahí uno de los temas importantes de la reforma va a ser cómo involucrar, por ejemplo, a los pequeños tenderos en los temas tributarios con un monotributo, algo que sea algo sencillo de pagar, económico, pero que los ponga a contribuir a todos en el sistema tributario colombiano. Y habrá un elemento fundamental, que es la lucha contra la evasión. En el país yo creo que con toda la razón se dice hay que hacer un esfuerzo grande en disminuir la evasión tributaria para no generar una carga tributaria
muy pesada sobre el sector productivo, y ahí seguramente la reforma va a tener disposiciones para controlar, por ejemplo, el mal uso de las entidades sin ánimo de lucro, porque hay que respetar a la CESAL, y las entidades sin ánimo de lucro tendrán sus beneficios tributarios, pero el que mal utilice la figura tendrá obviamente que tener unas sanciones bien fuertes, o tendrán que salir del régimen. Habrá que evitar que la gente pueda utilizar paraísos fiscales o terceros países de baja imposición para esconder sus dineros. Habrá que restringir, por ejemplo, el tema del uso del efectivo. Y obviamente habrá una discusión muy grande acerca de los impuestos indirectos, que yo sé que obviamente eso va a estar en la agenda de la reforma. Todos esos temas están en construcción. Tenemos una muy buena base, que es el informe de la Comisión de Expertos. Yo creo que pues el compromiso del Gobierno Nacional es presentar la reforma la próxima semana, y estamos ya en la parte final, en la toma de decisiones. Hay algunas informaciones que salen que el impuesto tal va a quedar de tal manera, tal otra. La verdad, todavía estamos en los últimos análisis y consideraciones para tomar decisiones este fin de semana y poderlas presentar al Congreso de la República la semana que viene. Muchas gracias al director de la DIAN. Él menciona... Gracias. Él menciona con razón el tema de la comisión de expertos. Yo quisiera pedirle a Natalia Salazar de FEDesarrollo, que hizo la Secretaría Técnica precisamente de esa comisión, que nos dé su visión. Natalia. Gracias, Ricardo. Buenos días a todos. Yo quisiera enfocarme en el tema macro de la reforma, porque se necesita una reforma tributaria en Colombia. Se ha dicho, por supuesto, porque los ingresos del gobierno cayeron por cuenta de la caída del precio del petróleo, pero como bien lo decía el director de la DIAN, desde 2018 comienzan a desmontarse otros impuestos, o sea, va a haber otra caída en impuestos. Yo no sé si pueden poner yo llamo eso el gráfico servilleta, como un poco para mostrarles cómo fue que se diseñó la propuesta en términos de recaudo. Entonces, por un lado tenemos una caída en el recaudo, pero por otro hay una gran necesidad de tener un sistema tributario mucho más equitativo, porque realmente es inequitativo entre empresas, entre personas, entre empresas y personas. Un sistema tributario más eficiente que promueva la inversión, el crecimiento y la generación de empleo. Un sistema tributario mucho más sencillo, como decía el director de la DIAN, que sea sencillo para el contribuyente y para la administración tributaria. Básicamente, esos fueron los dos objetivos que tuvo la Comisión Tributaria. Entonces, si ustedes me pusieran el gráfico, les agradecería un poco para mostrarles cómo fue que se cuantificó la reforma. No aparece la servilleta, es uno que no tiene un solo número, pero que se entiende bastante bien qué pasó. Bueno, entonces, como les decía, básicamente si no hubiera ningún tipo de reforma tributaria, ni para compensar la caída de los ingresos petroleros, ni para solucionar hacia adelante la caída del recaudo por cuenta de que otros impuestos desaparecen, el déficit fiscal, de acuerdo con las proyecciones que hemos hecho en FEDesarrollo, llegaría a 6.2% del PIB. Para cumplir con la regla fiscal, en ese año debería haber un déficit fiscal de 1.4% del PIB. Es decir, si no se hace nada en materia tributaria, estaríamos alejados en 4 puntos del PIB de la regla fiscal. Otro dato es que un déficit de 6.2 se obtuvo en el año 1999, que fue el año de la crisis económica más fuerte que ha vivido el país. Por lo tanto, lo que hace la reforma en términos de recaudo es decir lo siguiente: ¿en dónde es que necesita Colombia, el sistema tributario colombiano, un mayor esfuerzo desde el punto de vista de estructura? Claramente, o sea, acá está el gráfico. Como ustedes pueden ver, viene el recaudo tributario creciendo hasta 2018. En 2018
hay una caída, que es la primera línea punteada oscura, que cae por cuenta de que desaparecen dos impuestos directos, la sobretasa del CRE y el impuesto al patrimonio ya deja de estar vigente. Pero hay otra caída, que es la segunda línea más abajo, que muestra que esa caída se da porque el impuesto a las transacciones financieras comienza a desmontarse. Bajo esa situación, y si no hacemos nada, los cálculos de Fedesarrollo muestran que tendríamos un déficit de 6.2% del PIB. Entonces paso a qué pasaría con la reforma estructural en el siguiente gráfico. Entonces ustedes ahí ven qué pasa. Hay dos efectos, los efectos sobre los impuestos directos y los efectos sobre los impuestos indirectos. Como les decía, la Comisión encuentra que las mayores distorsiones, las mayores ineficiencias se encuentran en materia de impuestos directos. Entonces ahí la Comisión dice, la prioridad se la vamos a dar es a resolver los problemas de eficiencia, equidad, simplicidad de los tributos directos, y no nos vamos a preocupar en el corto plazo tanto por el recaudo. Es decir, lo que vamos a tratar de hacer es mejorar los tributos directos y la prioridad no se le da al recaudo. Pero lo que hace, digamos, al hacer la propuesta de reforma de reequilibrar la carga entre las empresas, entre las personas, dentro de empresas, entre empresas, dentro de personas, en personas, básicamente lo que hace es que los impuestos directos no van a caer a futuro. Como ustedes pueden ver, ya no hay esas dos caídas que veía, o la primera caída no se da, sino que seguimos sobre la línea azul. ¿Qué pasa? Por el hecho de por lo que la Comisión también recomienda no eliminar el impuesto a las transacciones financieras por ahora, esa segunda caída tampoco se daría, y como hay una reestructuración y un aumento en la tarifa del IVA, lo que va a pasar es que vamos a tener hacia adelante unos ingresos que van sobre la línea roja que ustedes ven ahí. Entonces yo lo que les quería mostrar es, en el siguiente gráfico vemos cómo con esa reforma estaríamos arreglando ya hacia adelante el tema fiscal en buena medida. Ya ahí estaríamos cerca, digamos, eso está cuantificado, hicimos todos los cálculos con gente de la DIAN y lo que muestra es que vamos a estar cerca de la regla fiscal. Entonces, básicamente eso era lo que les quería decir. La propuesta de reforma tiene una temporalidad, y es que no necesitaría hacerse una reforma en un año. Otra cosa, estos cálculos se hicieron con las sendas de gasto que tiene hoy el gobierno. Entonces, se ha discutido si esta reforma se da simplemente para cubrir los gastos del posconflicto. No, se da para cubrir el gasto que tiene planeado hoy el Gobierno Nacional Central en sus cuentas, en donde hay algunas cosas de posconflicto incluidas desde hace unos años, pero donde no está todo, mejor dicho. Ese es un mensaje también que es importante. Independientemente del plebiscito y de los costos que tenga, Colombia necesita una reforma tributaria estructural. Muchas gracias, Natalia. Escuchemos precisamente a uno de los integrantes de esa comisión, Julio Roberto Pisa. Para complementar esta visión que ha dado Natalia, yo diría dos cosas. Primero, la idea de reforma tributaria estructural o integral es porque hay 5 temas gruesos. El primero, renta, que a su vez tiene lo que pagan las personas, lo que pagan las sociedades. El segundo, IVA. El tercero, impuestos territoriales. El cuarto, entidades sin ánimo de lucro. Y el quinto, administración tributaria. Y la idea de integralidad es porque son 5 piezas que en realidad deberíamos aprovechar este momento en el país para incidir en todas ellas, porque de alguna manera hay una gran correlación entre unas y otras. Ejemplo, si subimos los impuestos de IVA o ponemos más personas a pagar, pues el reto de la DIAN es enorme, que tiene que hacer una mayor inversión en capacidad de control. Entonces, sobre esos 5 aspectos, yo diría que hay una cierta
oportunidad de que el país en realidad tenga un mejor sistema tributario que el que tiene hoy, porque realmente el sistema tributario es una pieza, como una bisagra que en realidad tiene que darle al Estado los recursos suficientes para financiar el gasto social en un país con una enorme desigualdad, pero además tiene que hacerlo distribuyendo la carga con equidad y además tiene que alentar la inversión. No es fácil, no es nada sencillo, porque hoy el sistema no lo hace. Entonces, de verdad es una gran oportunidad. Voy a mencionar simplemente, por otra parte, el tema que les podía preocupar a ustedes que son empresarios, ustedes que hacen inversión, cómo este es un gran momento para aportar. Vamos a tener un tiempo muy breve de discusión. Estamos en octubre y hay prácticamente 8 semanas para discutir la reforma, por tanto, también el tiempo corre en contra de tener una buena discusión y de tener un buen proyecto. Porque si no lo hacemos ahora, seguramente nos tocará hacer otras a corto plazo y pues obviamente el país ya solamente podría volver a tratar el tema en el año 2018, en lo que, es decir, tendríamos que vivir 2 años un poco con los defectos del sistema actual. En ese segundo tema de lo que le preocupa a ustedes, por ejemplo, está el tema, si aquí en el sector hay empresarios que tienen más de 800 millones de utilidades, ustedes van a llegar a tener una tasa tributaria del 43%. Eso obviamente no es nada competitivo. ¿Cómo podemos alentar la inversión cuando los países del área tienen una tarifa corporativa de 27%? Entonces, ahí hay un tema clave. No se podrá lograr bajar la tarifa de sociedades si no somos capaces de ampliar la base tributaria, disminuyendo los incentivos y digamos, ampliando la base de personas. Ahora bien, en relación con el IVA, por ejemplo, el IVA que se cobra en el caso de la inversión tan fuerte que implica para los transportadores, los vehículos, si de entrada el IVA se tiene que cargar como un precio de entrada. Entonces, digamos, hay la propuesta de la Comisión, que es permitir el descuento del IVA directamente en el IVA. Si bien es costoso fiscalmente, sería un enorme mensaje para la inversión. En los temas territoriales que usualmente, digamos, como los proyectos de reforma se lideran por el Ministerio de Hacienda, hay una énfasis en el impuesto a la renta y el IVA, que realmente son los 2 grandes impuestos, pero yo diría que también es una buena oportunidad para mejorar muchos problemas de tributación local que realmente no se modifican en el país desde los años 80. En particular, ahora que nos comentaba Juan Carlos Rodríguez, el tema de ICA. El transporte por naturaleza, pues, arranca en un municipio y termina en otro, y al tiempo pasa por muchos municipios. Si no arreglamos el problema del derecho de los municipios a cobrar impuestos, o donde arranca, o donde termina, o por donde pasa, ese impuesto no es muy caro, menos del 1% de los ingresos, pero en realidad es muy complicado tratar de lidiar con 1000 municipios en el país con sus distintas reglamentaciones y sus distintas interpretaciones. Yo creo que ahí habría una gran oportunidad también de con una norma sencilla relativamente arreglar el problema de industria y comercio. Hay problemas un poquito más gruesos como impuesto a los combustibles, peajes, y que no fueron tratados a profundidad en la comisión porque se concentró un poquito en los 2 grandes impuestos. Pero obviamente peajes, gasolina, combustibles, son temas asociados muy fuertemente a la actividad de ustedes, y eso también, digamos, exigiría o, digamos, permitiría que ustedes que están en el negocio y que lo conocen bien, aportaran fórmulas de cómo podríamos incluir esos temas dentro de la reforma. Hay 2 temas adicionales que me parece que es muy importante que se contemplen. Uno es el tema de este nuevo panorama digital que tenemos. Son problemas además mundiales de cómo el impuesto logra, digamos, capturar el tema de la nueva manera de hacer negocios, particularmente las plataformas tecnológicas. Son temas que enfrenta en general el mundo, pero digamos que yo creo que es muy importante que la DIAN, que ha sido muy juiciosa, y el gobierno en general con su ingreso a la OCDE, pueda incorporar en su legislación muy buena parte de estos temas de digitalización. Y el último tema que quiero mencionar es un tema que aparentemente se mira como un tema secundario y que normalmente no necesariamente es todo de la ley, que es el tema del costo que significa para los empresarios cumplir las obligaciones y el papel de la DIAN controlando a los contribuyentes. Y eso tiene que ver con muchos aspectos, como por ejemplo
las tasas de retención en Colombia son excesivamente altas y eso provoca que haya una enorme cantidad de contribuyentes con saldos a favor y que los problemas de devoluciones, donde además se ha concentrado unas mafias que se aprovechan de esa posibilidad, en realidad ahí hay un problema de fondo, de tipo, digamos como de flujo, de ajustar las tarifas de retención, que eso además se puede hacer vía reglamentaria, pero que yo creo que deberíamos también reflexionar un poco en que ese tipo de cuestiones alivian las tareas de los contribuyentes. Y el otro que ya mencionó Santiago, que se refiere a esta relación entre contabilidad e impuesto a la renta. En las áreas de ustedes o las áreas financieras de las empresas tienen un costo de trabajo enorme por cuenta de esta cuestión de tener diferentes bases de información para los dueños de las empresas y para cumplir las obligaciones tributarias. Entonces, en realidad, finalmente yo creo que hay muchos aspectos que fueron mencionados, así fuese de manera marginal en el último capítulo del informe, que permitirían una muy buena oportunidad de corregirlos y dentro de los cuales yo diría que los empresarios tienen muchísimo que ver con proponer fórmulas de aprovechar esta ocasión para arreglarlos y ojalá la reforma contemple muchas de esas salidas para que por lo menos tengamos el próximo año un sistema mucho más amable y que logre cumplir mejor las finalidades de eficiencia y de equidad. Muchas gracias. Santiago Montenegro, por favor. Mil gracias. Quiero comenzar agradeciendo a Colfecar y a Juan Carlos su amable invitación a participar en este foro, en este tema tan importante que comenzaremos a discutir o continuaremos discutiendo con mayor intensidad a partir de la próxima semana cuando se radique la reforma tributaria. Hace 2 años, cuando discutíamos la anterior reforma tributaria, el Consejo Gremial, como parte de esa discusión, le propuso al gobierno crear una comisión para analizar los problemas de las finanzas públicas. El resultado de esa propuesta nuestra fue la comisión tributaria. Y desde entonces nosotros planteamos la necesidad de una reforma tributaria estructural. Y por estructural un poco entendíamos y entendemos no solo el problema de qué hacer cuando caen los recursos provenientes del petróleo o derivados de la evolución de los términos de intercambio del país, que sin duda es un problema serio. Pues desaparecieron 24 billones de pesos para el gobierno, 3 puntos del PIB, y en alguna medida pues hay que ver cómo se reemplazan esos ingresos. Pero el problema es más de fondo. El problema de fondo que tenemos los colombianos es que por la Constitución del 91 y ahora más por el posconflicto, queremos tener un estado del bienestar o algo parecido a eso, con unas coberturas universales en educación, en salud, en pensiones, en riesgos profesionales. Queremos distribuir mejor el ingreso, pero tenemos 2 problemas. Por un lado, una economía muy pequeña, relativamente pequeña. En Colombia el ingreso per cápita son unos $8.000, en Chile son 15.000, en España 30.000, en los otros países de Europa que tienen estado del bienestar están en $40.000. Entonces, una economía pequeña, pero eso no es lo más grave, porque esa economía pequeña la podríamos administrar bien, ¿no? Pero gran parte de esa economía es muy informal y esos problemas estructurales tienen que ver en gran medida por eso. Y los problemas fiscales son una consecuencia de esa informalidad. Les doy algunos ejemplos. En Colombia hay 22 millones de trabajadores ocupados haciendo algo, según datos del DANE. Pero de esos 22, solo 7,5 están pagando a la seguridad social, salud contributiva, pensiones, riesgos profesionales. Si definimos la informalidad como los que no pagan, y eso es lo que hace la OECD y el BID, 65% de nuestro mercado laboral es informal.
En Colombia tenemos 1,5 millones de empresas, en alguna forma registradas, pero solo 3.400 pagan más de un 70% de los impuestos a las personas jurídicas. Y podría extenderme indefinidamente. Según Planeación Nacional, un 58% de los predios rurales no tienen catastro o títulos consolidados y una buena parte del 42% restante los tiene en forma precaria. Según datos de Camacol, 2/3 partes de nuestras ciudades, de las construcciones de nuestras ciudades son informales. Según datos de Fedegan, en Colombia se sacrifican 4.2 millones de bovinos por año, pero solo un 18% se comercializa formalmente, para no hablar de la economía ilegal y lo que eso implica. Han vuelto a crecer los cultivos ilícitos, el contrabando es muy grande. Entonces sí, tenemos una economía pequeña, pero gran parte de esa economía, un porcentaje muy grande, está en la informalidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que tenía que pasar. Que cuando hacen falta recursos, se le caen a las pocas empresas y a las pocas personas que pagamos impuestos. Como consecuencia de eso, por las últimas reformas tributarias, se ha subido el impuesto de renta, que debe llegar, como ya se dijo, en el 18 a un 43%, pero ese no es el único impuesto que pagan las empresas, que pagan ustedes. Si uno le suma todos los otros impuestos, según cifras del Banco Mundial, todos esos impuestos, incluyendo renta, alcanzan un 75% de las utilidades de las empresas. Es como si ustedes y todos los empresarios de Colombia trabajaran 9 meses de los 12 meses del año para el gobierno. Y algo muy parecido sucede también con las personas naturales. Pero no solo eso, los problemas estructurales también tienen que ver con el gasto público. Yo sé que esto no hizo parte de los términos de referencia de la Comisión Tributaria, pero el doctor Miguel Urrutia, que hizo parte, ha resaltado esto. Hay muchos problemas con la eficiencia del gasto público. Está muy mal distribuido. Después de impuestos y transferencias monetarias, no se mejora la distribución del ingreso, como sí sucede en muchas partes. Se queda prácticamente el coeficiente de Gini, que mide esa distribución, inmodificado, en un punto 54. En el Reino Unido, que comienza en punto 54, cae como 20 puntos después de impuestos y transferencias. Los subsidios van, según el Departamento Nacional de Planeación, hacia los quintiles más altos, ciertamente en pensiones, pero también en otros rubros, entonces no está cumpliendo ese papel redistributivo. Y parte de estos problemas estructurales tienen que ver también con la corrupción, como lo ha señalado la Cámara Colombiana de la Infraestructura. El doctor Juan Martín Caicedo Ferrer dice que, por ejemplo, a nivel municipal, en una encuesta con contratistas y stakeholders de la contratación, solo un 14% cree que hay transparencia, en la contratación pública, ¿no? Es un poquito mayor a nivel departamental, es un poquito mayor a nivel nacional, pero este problema persiste. Y finalmente, en esta primera intervención que tengo, quiero también hablar de la eficiencia administrativa, porque si tenemos tanta informalidad, no es de extrañar que se está eludiendo mucho impuesto, ¿no? Mucho impuesto. Según estimaciones oficiales, la evasión del impuesto del IVA está alrededor de un 23%. Pero, doctor Santiago, usted sabe bien esa cifra. Según cálculos del Fondo Monetario, esa evasión es de un 40%. La tasa de evasión del impuesto de renta para las personas jurídicas puede estar alrededor de un 39%. Para no hablar del contrabando, que puede estar entre 18 y 21 billones de pesos por año, un 2,5% más del Producto Interno Bruto.
yo sé que el doctor Santiago y los últimos directores de la DIAN han hecho un trabajo muy grande, pero si cambiáramos la DIAN, la volviéramos mucho más eficiente y pusiéramos a la DIAN a buscar a los que no pagan, a los que eluden, a los informales, ¿no? Podríamos atacar esa evasión que puede representar unos 40 billones de pesos y no haría falta esa reforma tributaria. Entonces, eso era lo que buscábamos y que seguimos buscando desde el Consejo Gremial. Para que la reforma sea estructural, no solo debe ver la parte formal, ¿no? La parte formal, sino debe crear los incentivos, garrotes y zanahorias para reducir cuanto más podamos esa informalidad, esa evasión, esa elusión y ciertamente también atacar la criminalidad, ¿no? Reduciendo, por ejemplo, el uso del efectivo o volver a emitir billetes de alta denominación como infortunadamente se hizo con el billete de 100.000 pesos. Y de ahí podrían salir una cantidad de recursos muy grandes sin necesariamente afectar a las empresas y a las personas naturales. Gracias, doctor Ricardo. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a alguien a quien, más allá de lo que hablemos en esta sesión, pues le va a tocar estar sentado en el Capitolio para discutir las propuestas que haga el gobierno. El doctor Oscar Darío Pérez. Sí, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Ricardo, a Colfecar por la invitación. Sí, realmente yo traje una presentación, no sé si la tengan ahí disponible. Este es un tema muy complicado desde el punto de vista económico y le ha dado a todos los analistas por considerar de que la única solución, o al menos buena parte de ella, está cimentada en la presentación de un proyecto de ley que la han denominado reforma tributaria estructural. Esa palabra estructural la he escuchado miles de veces desde que estoy en el Congreso de la República. No es la primera vez que una comisión de expertos se dedica a estudiar estos temas del país. El doctor Alberto Carrasquilla, cuando fue ministro de Hacienda, convocó también una comisión parecida, de la que hacían parte algunos congresistas. Estábamos el doctor Víctor Renán Barco por el Senado y yo por la Cámara. Y nos reunimos religiosamente una vez a la semana durante más de 2 años y se sacaron unas conclusiones. Y esas conclusiones, en algo parecidas a las conclusiones de la comisión de expertos de ahora, que en buena hora, por ley, determinó el Congreso de la República. Sin lugar a dudas que se necesita una reforma tributaria estructural. Vamos avanzando. Yo voy a mostrar por qué se necesita, pero no cualquier reforma. Adelante. El primer punto es lo que tanto se ha debatido aquí del precio internacional del petróleo. Y aquí hay un altísimo grado de imprevisión por parte del gobierno, porque cuando llegaron los recursos fiscales nuevos por una suma parecida a los 25 billones de pesos, nunca nadie se puso a pensar que algún día ese precio podría caer. No, por el contrario, el gasto público piñatero floreció. Y ese estado de bienestar de la Constitución del 91 tomó más fuerza allí. Con un gasto público bien inflexible como el que tiene Colombia, porque les quiero decir que de un presupuesto de 224 billones, más de las dos terceras partes es inmodificable, es inflexible. El servicio de la deuda son 54 billones. El tema de pensiones son cerca de 45 billones
y el tema de transferencias dentro de las que está en el sistema general de participaciones, que son otro tanto. O sea que el gasto público no solamente es el estado bienestar, sino que esa Constitución congeló unos grandes rubros del gasto, permitiéndole muy poca maniobrabilidad a los administradores de la cosa pública desde el punto de vista fiscal. Entonces, cuando el precio del petróleo creció, uno suponía que iba a haber un ahorro, que iba a haber una mesura en el gasto público. No se dio. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Sigamos, por favor. Entonces, el precio del petróleo ha significado que el riesgo país se incrementó. Se ha incrementado el riesgo país. Y eso nadie lo puede desconocer. Todas las calificadoras de riesgo nos tienen en la mira con las consecuencias que tiene perder el grado de inversión. Así que es una consecuencia de no haber ahorrado cuando deberíamos haberlo hecho. La producción de petróleo también viene bajando, o sea, la producción del mismo viene bajando y ahí tienen ustedes una inversión muy precaria en la exploración, en la sísmica, en la búsqueda del petróleo, y esto nos puede conducir en el mediano plazo, que no lo comporta el marco fiscal de mediano plazo, ni lo comporta la regla fiscal, que puede pasar el día en que se nos agoten las reservas porque no las buscamos y nos volvamos ya no exportadores sino importadores, que es un riesgo que no está superado en Colombia. Sigamos, por favor, sigamos. Entonces, ahí están las gráficas de los ingresos del petróleo, que los tuvimos florecientes en el 2013 y 2014, y en el 2016 son negativos. Sigamos, por favor. Ahí está lo que es la deuda externa, que es otro de nuestros dolores de cabeza. Tenemos una deuda externa gigantesca, pero no externa, una deuda pública gigantesca, porque los faltantes de la caída del precio del petróleo no los hemos cubierto con otros ingresos sanos y permanentes, sino que los hemos cubierto con deuda pública. Por eso del presupuesto, la cuarta parte del presupuesto, el 25% del presupuesto se va a servir la deuda. Ahí está el presupuesto de gastos del año 2000, para el año 2017 sobre el presupuesto general de la Nación, que estamos estudiando en los actuales momentos. Ese presupuesto es muy sencillo, 224 billones, dentro de los cuales por ingresos corrientes, es decir, por impuestos, llamémoslo de alguna manera, son 130 billones de pesos. Los otros 90 vienen de más deuda y de algunas rentas de capital. Ahí están la disminución de los gastos que ha hecho el gobierno, tardíamente en mi criterio, y las consecuencias, por supuesto, de tener un mayor déficit fiscal. Claro que dicen que la regla fiscal es flexible y que nos permite jugar entre unos rangos. Hoy dice el gobierno que el déficit fiscal es de 3.6% del PIB, es decir, unos 28, 30 billones de pesos. La Contraloría General de la Nación dice que es el 4% del PIB el déficit fiscal. Bueno, las necesidades fiscales surgen de bulto. Por eso es que decimos que se necesita una reforma. Ahí está lo que dice la comisión de expertos. No me voy a referir porque ya lo han dicho, por favor. Bueno, ahí está cómo se pueden aumentar los ingresos corrientes a través de la propuesta de la comisión de expertos. Las calificadoras de riesgo nos tienen en el filo de la navaja. Ahí pueden observar ustedes cómo está Chile, Colombia. Brasil ya pasó por estas penurias y ustedes han visto las consecuencias económicas y sociales que ha sufrido Brasil. Ahí tenemos, y la verdad es que hay un espacio tributario por llenar todavía, a esa informalidad a la que se refería el doctor Montealegre, porque aquí hay mucha gente que no paga los impuestos, muchísima, en exceso, y por eso Colombia
todavía tiene espacio fiscal. Ahí tienen ustedes el recaudo tributario promedio 2011-2013, y ahí están país por país. Colombia está en el 14.7, contrastando con muchos otros países de similar grado de desarrollo. Ahí está el impacto de la reforma propuesta por la Comisión de Expertos, entre impuestos directos, personas naturales, jurídicas, indirectos, IVA, combustibles, que es un punto central para la actividad de ustedes, y el gravamen a los movimientos financieros. Ya me referiré en particular a cada uno de ellos. Sigamos. Las exportaciones no han surtido los efectos que esta tasa de cambio nos permite. Crecemos a niveles muy inferiores a los esperados, y la verdad es que seguimos siendo un país con un altísimo déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ahí tenemos la comparación de Colombia frente a otros países respecto de su tasa de tributación. Tasa sobre utilidad, Colombia está en el 75.4%, como lo decía el doctor Santiago. Superamos solamente a Bolivia. Sigamos, por favor. En Colombia la carga tributaria más fuerte recae sobre las empresas, es cierto, un 83%, a diferencia de otros países de la región donde el componente entre personas naturales y personas jurídicas es un poco más equilibrado. Por ejemplo, ahí tiene lo que es la OCDE, lo que es México, lo que es Argentina, y Colombia finalmente solamente superado por Brasil. Sigamos. Ahí tienen lo competitivo que somos en las diferentes materias. De esto no se trata, simplemente el tema tributario hace que Colombia sea un país poco competitivo. Sigamos, por favor. Ahí hay unas conclusiones, pero las conclusiones yo las quisiera hacer desde acá, así, en esta manera. El desmonte de los impuestos justifica, del año 2019, justifica que se tenga que actuar con un proyecto o con una reforma tributaria. Y aquí han dicho que todas las sociedades, todo el pueblo, todas las empresas están de acuerdo que haya una reforma tributaria estructural. Hay conciencia en una sana economía de que se necesita una reforma tributaria estructural. Donde no hay conciencia que se necesita es en el Congreso, y el Congreso es el que la aprueba. Allá veo el ambiente pesado, difícil, máxime que allá se analiza técnicamente en algunos casos, pero a pesar del análisis predomina el criterio político. Y los congresistas, en su gran mayoría, ya están pensando en las próximas elecciones. Y por esa razón no será fácil que el gran peso de la reforma estructural, que en buena hora ha estudiado la Comisión de Expertos, recaiga sobre los impuestos indirectos. Un IVA del 16 al 19% puede mirarse como un muy mal mensaje político, y a eso le temen los congresistas. Ustedes han técnicamente determinado 3 tarifas, una del 5, una del 10, una del 19, digámoslo, revolucionan lo que es la administración del tributo. Hay unos con tarifa cero, que serían los bienes exentos. Prácticamente esa palabra de excluidos desaparece y se hace más simple la administración del tributo. Proponen algo que el país nunca debe haber abandonado, y en buena hora lo reconocen, porque fue un error del gobierno Santos haber desmontado la devolución del IVA en la adquisición de bienes de capital. Eso fue perjudicial para el país. El país se estaba reconvirtiendo industrialmente y eso lo frenaron. Lo mismo que frenaron la ley de seguridad jurídica, y todavía persisten algunos contratos de estabilidad tributaria muy débilmente cimentados, porque creo que con esta reforma quedarían prácticamente desaparecidos. O sea que cifrar todas las esperanzas en los impuestos indirectos, técnicamente correcto, políticamente incorrecto. El gravamen a los movimientos financieros, no estoy de acuerdo con que se permita la deducibilidad del 100% de los mismos. Ese es un gravamen, puede ser muy antitécnico, pero si vamos a desaparecer el impuesto a la riqueza, entonces ¿por qué vamos a devolver
un gravamen que es del 4%, del 4 por mil lo vamos a volver del 2 por mil. Ese es un gravamen que algunos dicen que desbancariza, algunos otros dicen que tiene unos efectos nocivos sobre la economía. Puede que sí, pero es un impuesto al que el país no puede renunciar, a no ser de que quiera más déficit fiscal o a no ser de que quiera más deuda pública. Y ese tema también del impuesto a los consumos, que también es bueno analizarlo, donde se propone impuesto al consumo a las bebidas azucaradas, yo no entiendo por qué. ¿Por qué no pensamos en un impuesto a los alimentos y bebidas de alto contenido calórico? Entonces, ¿por qué vamos a excluir las chocolatinas, los dulces, las frunas, los embutidos, las carnes frías, las hamburguesas? O sea que aquí lo único que hace daño es la gaseosa. A mí me parece que eso es un muy mal mensaje. Pensemos en todos. Si es que vamos a alimentar bien al pueblo colombiano, entonces pensemos también en que no solamente es uno de los productos al que habría que acudir. Realmente un poco desilvanado esto, pero siento que el gobierno necesita en esta reforma unos 24 billones de pesos. No sé de dónde van a salir. Los cálculos de la comisión de expertos no dan para esa cifra. Dan un IVA en el mejor de los casos de 8 billones de pesos con el descuento. Y en el impuesto de renta dicen que se vuelve neutral, porque se le baja la tarifa a las empresas a cerca del 30 al 35%, el impuesto sobre la renta, se crea el impuesto a los dividendos, y al bajarle la tarifa a las empresas, ese faltante lo tiene que llenar alguien, y ese alguien se llama las personas naturales. Y dentro de las personas naturales tendremos que ver cómo va a ser corregido ese tema, porque no le podemos seguir cayendo solamente a los asalariados. Es que las personas naturales no todas son asalariadas. Y aquí hay unas rentas que son beneficiarias de grandes exenciones tributarias. Las rentas de capital, las rentas agropecuarias, las rentas industriales y las rentas mineras. No podemos solamente caerle pues al asalariado aumentándole los volúmenes de retención en la fuente. Es un acierto desaparecer el IMAN, el IMAS, todo ese galimatías que se creó en la reforma del doctor Juan Ricardo Ortega, que no hizo sino complejizar el sistema tributario y lo hizo, en vez de simple, lo hizo complejo. Conclusión y resumen de mi parte para esta primera intervención. No hay facilidad en el Congreso para que la reforma tributaria estructural pase, pero yo al menos tengo la conciencia de que sin este proyecto de reforma, al menos presentado, no sé cuál reforma salga, tendremos un gravísimo riesgo de perder el grado de inversión, y eso sí es catastrófico. Bueno, catastrófico tampoco, es lesivo para el país. Y el capítulo que le dedican ustedes a la gerencia tributaria, a la administración tributaria, me parece totalmente valioso. Yo ahora les doy unas ideas cómo por la vía procedimental se pueden conseguir unos 14 o 15 billones de pesos sin tocar las bases gravables, sin tocar las tarifas y sin aumentarle el impuesto a los asalariados. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es para el director de la DIAN. Un poco, efectivamente hay dos preocupaciones centrales de esta audiencia que tienen que ver efectivamente con los temas de ICA, combustibles y también obviamente la deducción del IVA en bienes de capital. Un poco porque no nos amplía lo que usted cree que va a pasar en ese campo. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido bien importante. Es importante destacar que existe una visión de la necesidad de la reforma tributaria. Así sea políticamente complejo y difícil, yo creo que el país necesita esa reforma. Yo creo que para las conclusiones de este panel es bien importante tener en cuenta ese aspecto. Y que esa reforma tributaria cobija varios aspectos. No solamente los impuestos nacionales, como se han mencionado acá en materia de impuesto de renta, eliminando el CRE, sino también impuestos territoriales. Ahí viene su primera inquietud. Al respecto, obviamente parte del análisis que está haciendo es que la comisión de expertos propone incluir dentro de la reforma tributaria
reformas al régimen territorial impositivo, porque como bien se dice, una cosa es el impuesto nacional, pero cuando le suman los impuestos territoriales es que se sube también la tributación empresarial a un nivel bastante elevado. En ese sentido, la intención que se tiene es revisar las propuestas de la Comisión de Expertos. Se ha venido reuniendo el gobierno con los entes territoriales. Tengo entendido que hay una reunión hoy de la Federación de Departamentos con el presidente Santos para que van a hacer unas propuestas en materia de impuestos territoriales, porque la idea también es regular y facilitar, realmente hacer más competitivo al país, también incluyendo en la reforma el tema territorial. Eso será pues parte de la reunión que tendrán hoy con el presidente y se está analizando seriamente la inclusión o no de reglas en ese sentido en la reforma tributaria. Hay temas, digamos, sí que están todavía sobre el tapete, que se están discutiendo seriamente. Pues la Comisión de Expertos menciona el tema del impuesto a los combustibles. Yo creo que es un tema que hay que mirar con mucho detenimiento y obviamente pues ahí ese será un gran debate, uno de los grandes debates que tendrá que presentarse alrededor de la reforma. Claramente en su momento no hay, está todavía en las simulaciones del caso, todavía no podría yo decir cuál sería un eventual tratamiento en ese sentido. Todavía será aventurado por parte mía. Y hay un tema así que quiero destacar. Bueno, en materia de IVA, bienes de capital. Realmente en Colombia, no sé, el doctor Pisa me corrige, pero la devolución de IVA, bienes de capital a las no industrias básicas hace 15 años que no existe. No es el gobierno Santos el que lo desmontó, doctor Oscar Darío, muy buena su presentación, pero digamos, eso no ha existido en el país, no ha existido en el país la devolución de IVA de bienes de capital. Una de las propuestas de la Comisión de Expertos es incluirla, y yo creo que ahí yo creo que hay que, si queremos hacer una reforma que apoye al sector productivo, es unas propuestas interesantes que se está analizando con muchísimo detenimiento. Y yo quiero recoger también parte de los comentarios del representante, con muy buena presentación, y de Santiago, donde dice, miren, al final todo esto, toda la necesidad de recursos tiene que combinarse, no únicamente recayendo sobre el tema de la reforma tributaria de impuestos, aumentar tasas impositivas, sino también de, obviamente, combatir la evasión para que realmente más gente pague lo que tiene que pagar y obviamente recomponer el gasto en lo que corresponde, y una lucha frontal contra la corrupción. Nadie puede pretender que esos 4 puntos del PIB tienen que recaer exclusivamente en un aumento de tarifas, porque si no, yo creo que nos estaríamos equivocando. Tiene que ser parte de un tratamiento tributario adecuado para el país, parte de recomposición de gasto, una muy buena parte de lucha contra la evasión y obviamente cero tolerancia a la corrupción, que es lo que necesitamos, que se asignen bien los recursos. Y simplemente para terminar esa parte, esa intervención, a veces se dice, miren, hubo una bonanza petrolera. Sí, realmente se recibieron recursos importantes del gobierno nacional, pero cuando uno mira la destinación de esos recursos, se encuentra, por ejemplo, que esos 23 billones de pesos, 15.4 billones se destinaron a lo que es transporte e infraestructura. Yo creo que todos ustedes acá en el sector conocen la importancia que era empezar a desatrasarse en temas de infraestructura. Yo creo que es una plata bien invertida cuando se piensa no solamente en temas de gasto público, que en esos 5 años aumentaron apenas el 0.1% del PIB, sino invertir realmente en lo que necesita el país en el largo plazo, por ejemplo, temas de infraestructura. Para eso se requieren recursos importantes, para seguir invirtiendo en las vías adecuadas que requiere el país, tanto las 4G como en vías terciarias, porque realmente ahí tenemos que desatrasarnos de manera fundamental en el país. Santiago Montenegro, visto desde afuera, uno de los temas de debate que va a estar presente desde la próxima semana del Congreso es cuánta plata se necesita, porque es que, digamos, yo he escuchado todo tipo de cifras. Un columnista el domingo pasado del Tiempo hablaba de 40 billones de pesos. Es evidente que el golpe a los ingresos comparados con el año 2013-2014 es de 24 billones, pero eso no necesariamente quiere decir que se requiera ese dinero. ¿Cuál es su impresión sobre el tema, un poco para ponerle un piso a la discusión? Porque parte de las cosas, cuando a uno le rebajan el sueldo, que es lo que le pasó al país, pues uno mire y decir, bueno, ¿cuánto perdí? ¿Cómo lo recupero? Ya sea vía mayores ingresos o recorte de gastos.
y es claro que hay una senda de recorte de gastos, pero pues también está el tema de los ingresos. ¿Cuál es su impresión, Santiago? Sí, digamos, yo creo que para responder esa pregunta hay que plantearse, bueno, póngamela bien al final, puro al final. Por un lado son las necesidades de corto plazo, ¿no? Y por otro lado es lo que necesita, ¿dónde la paso? Y por otro lado son las necesidades del mediano y largo plazo, que es como preguntarse, bueno, ¿qué tipo de país queremos? ¿No? Independientemente de las fluctuaciones del precio del precio del petróleo o digamos, yo creo que en el corto plazo el ministro ha sido muy claro. Hay una senda una senda que va a cumplir la regla fiscal, un déficit fiscal de 3.9% proyectado para este año, se proyecta un 3.3% para el próximo año, aún antes de la reforma, con unos recortes que no son necesariamente muy grandes, ¿no? Pero digamos, a mediano plazo y a largo plazo tenemos que hacernos la pregunta, bueno, ¿qué tipo de país queremos? ¿No? Y ahí entra un poco también la discusión del posconflicto. Necesitamos hacer unas inversiones en los sectores rurales, necesitamos unas metas en salud, pensiones, donde tenemos unos huecos muy grandes, en fin, una serie de recursos. Esta pregunta la hacía hace un par de semanas el economista español Javier Sala y Marta. Dijo, mire, ¿cuántos recursos necesitan ustedes? Depende de lo que quieran gastar, ¿no? Hay unos países con unos gastos muy grandes, más del 40% del PIB, entonces tienen que cobrar unos impuestos muy grandes, pero primero tienen que decidir qué es lo que quieren. Y esa pregunta, y menos la respuesta, no la hemos dado en Colombia. Si usted me permite, Ricardo, a mí me gustaría en un par de gráficas mostrar cómo ha sido la distribución de las cargas del ajuste que se ha dado hasta ahora, porque de esto no se habla mucho. Esta es la gráfica de los términos de intercambio, y ahí se ve pues esa caída tan grande que explican la pérdida de esos 24 billones de pesos. Y en esta gráfica está la cuenta corriente de la balanza de pagos que mencionó Oscar Darío, que ha sido el verdadero problema. La línea azul inferior, que se desplomó hasta menos 6.6% del PIB el año pasado. Esto implica que el país tenía que traer unos 20.000 millones de dólares por año para financiar esa brecha. Pero esa cuenta corriente es la suma de dos cosas: el déficit público, el balance público, o sea, el déficit fiscal, que es la línea roja, y el balance privado. Los dos son negativos y la suma de los dos hacia abajo da la cuenta corriente, ¿no? Y fíjense ustedes que los dos se deterioraron, tanto en el 2014 como en el 2015. Y ahí entraron las calificadoras de riesgo y nos dijeron, eso no puede seguir más, ustedes tienen que ajustar ese déficit en la cuenta corriente, porque si no les quitamos el grado de inversión, ¿no? Incluso más que el problema fiscal es el déficit en cuenta corriente, ha sido lo más grave. La última cifra que tienen ahí es para el 2015. Entonces fíjense lo que ha pasado a partir de entonces. Ha habido un ajuste ya muy grande en la cuenta corriente. Se proyecta de 5.3% del PIB, o sea, 1.3%. Esos son como 12-13 billones de pesos. Pero miren quién ha hecho el ajuste. Entre el año pasado y este año, el déficit fiscal ha seguido subiendo de 3
3.9, pero la cuenta corriente se ha ajustado. Entonces, ¿quién ha hecho el ajuste? No el gobierno. Miren, el déficit del sector privado pasa de menos 3.6 a 1.4. Y aquí en estas barras se aprecia el ajuste. El déficit en cuenta corriente se ha ajustado en 1.3, el déficit fiscal se ha deteriorado en menos 0.9 y el sector privado, las empresas y los hogares han hecho un ajuste de 2.2 puntos del PIB. ¿Cómo? Con la devaluación, con las mayores tasas de inflación, que ya se está reversando, pero la inflación actúa como un impuesto, y con las mayores tasas de interés, ¿no? Esto no se menciona, pero por eso es que le pedimos al gobierno dos cosas. Por un lado, que se fije en el gasto público y que lo ajuste también y que comparta la carga de este ajuste. Y por otro lado, esperamos una buena reforma estructural, porque en buena medida la cuenta corriente no se ha ajustado por el lado de los ingresos, mayores exportaciones y mayor producción, sobre todo en los sectores transables, esperando la reforma tributaria, ¿no? La inversión está parada, esperando qué va a pasar con la reforma tributaria. Y por eso queremos entonces que sea una reforma, tanto estructural, como ya explicamos, pero también para la competitividad, para reducir esas cargas a las empresas, a las personas jurídicas y hacer el país más competitivo, para que el ajuste no sea por el lado de la inversión y del consumo, como ha sido hasta ahora por lo que muestran estas cifras, sino generando mayor ingreso. Julio Roberto, uno de los temas que escucha uno repetidamente en el caso de las personas, es decir, pero ¿por qué nos van a clavar una reforma tributaria, para utilizar la expresión coloquial, si es evidente que hay una cantidad de plata que no tributa? Entonces le traen a uno el tema de los papeles de Panamá, el tema de, efectivamente, de los índices o los niveles de evasión de los cuales hemos hablado, y un poco ese mensaje de no me cobren a mí, pero cóbrenle a los que no están pagando. ¿Cuál fue el tema de la discusión ahí, un poco para, más allá de que evidentemente venga desde hace años un esfuerzo para combatir la evasión, un poco esa percepción de que ahí hay decenas de billones de pesos que podríamos encontrar? Yo creo que, a pesar de lo que dice Oscar Darío, que hay un problema político, yo creo que hay que hacer el esfuerzo por lograr lo más que se pueda en mejorar el sistema en su totalidad. El primer punto que discutió la comisión es que el balance entre sociedades y personas es que cargamos excesivamente a las sociedades y las personas. La base de personas en Colombia es muy pequeño, 1.800.000 de los 48. Entonces ahí hay un problema fuerte. Nosotros hacemos una propuesta que puede ser muy impopular, que es, hay que ampliar la base por los dos lados. En la parte de abajo, poner a 3 millones más a pagar impuestos. Ahora, impuestos muy pequeños, pero impuestos que también amplíen la base y mejoren la capacidad de la DIAN de tener información de más personas. Y en la parte de arriba, gravar los dividendos. Es decir, para bajar la tarifa de sociedades, indudablemente hay que ponerle una tarifa a los dueños de las empresas que tienen mayores recursos. Esa combinación haría algo que no es muy visible, y es que el impuesto a la renta hoy recauda 40 billones y en la propuesta va a seguir recaudando 40 billones. Lo que ocurre es que por dentro sí va a haber una distribución entre sociedades y personas diferente. Esa primera cuestión ayudaría un poquito a formalizar este segmento de personas que están entre 2 millones mensuales y 10 millones, que en todo caso una persona en Colombia que se gane más de 1.800.000 está en el 15% más alto de la población. Por un lado eso. Por otro lado, en lo que usted está comentando del tema de la elusión, que es una figura un poquito más sofisticada, y es toda esta arquitectura jurídica y financiera con este mundo global para no pagar impuestos. Ahí Colombia se ha incorporado a los mecanismos de la OCDE, que es tener mucha más información. Evidentemente Colombia no es un secreto, durante los años 80 y 90 incluso justificó cómo las personas de mayor capacidad se llevaron su riqueza a otras partes. Ahora hay muchas formas de hacer negocios desde afuera. Hay mucha inversión extranjera de colombianos que simplemente tienen sus sociedades offshore por fuera de Colombia. Ahí hay una cuestión difícil de
de resolver, porque evidentemente hemos tenido problemas de seguridad, pero también la DIAN ahora debería tener mayores capacidades para controlar este fenómeno. Esta cuestión que vimos ahora al final del Panama Papers revela que evidentemente, y además personajes del mundo, digamos, decente o visible de nuestra sociedad han invertido o han hecho han utilizado ese tipo de fórmulas. Santiago, de todas maneras en la DIAN he visto que hay un grupo de personas sobre los cuales han perseguido esto. Eso no es fácil, porque digamos ese mundo de la arquitectura de cómo eludir pasa por las multinacionales, que es el 60 o 70% de la economía mundial, de manera que eso requiere una razón más por la cual, si no fortalecemos a la DIAN, y fortalecerla no es solamente dinero, es también inteligencia, es tecnología y es sistemas de información, pero también usar esos sistemas de información haremos muy poco, de manera que yo creo que ahí sí hay una gran potencia y bueno, Oscar Darío nos acaba de decir que por razones procedimentales él tiene fórmulas para lograr 14 billones, buena parte que nos cuente y sobre todo que pueda incorporar eso en el proyecto, porque es verdad, hay muchas cosas simplemente por la manera de hacerlo, por la forma de hacerlo y alguna parte de eso que es ley, procedimientos de cómo recaudar y liquidar, pero hay muchísimo de eso que es acciones concretas de control de la DIAN. Precisamente decir, por ejemplo, la factura electrónica, porque vamos tan atrasados en eso. Una cosa en la que el mundo nos está ganando, yo creo que hasta Haití, y nosotros todavía estudiando si implantamos la factura electrónica. Recuerdo cuando yo estaba de ponente del plan de desarrollo que le supliqué al ministro de Hacienda que dejáramos el tema de la factura electrónica, que dejáramos el tema de toda la tecnología. Y recuerdo ahí que, curiosamente, doctor Santiago, funcionarios de la DIAN oponiéndose de la DIAN. O sea, mecanismos hay. Pregunto, ¿cuántos procesos en la vía contenciosa tiene hoy la DIAN en disputas tributarias? ¿Cuántos? ¿Cuánto valen esas disputas? ¿Qué tal que nosotros le agregáramos un articulito a eso que digamos que se puedan acabar los procesos en la vía contenciosa administrativa por mutuo acuerdo, sobre la base de que el contribuyente reconozca la obligación tributaria principal y unos intereses y unas sanciones reducidas? ¿Cuánto podemos recaudar allí? ¿Cuánto podemos recaudar de una cartera que tiene la DIAN hoy de cerca de 15 a 16 billones de pesos, donde casi todos se insolventaron? Y estoy hablando de la DIAN, pero también podemos hablar de las administraciones departamentales y municipales. ¿Cuánto le pudiéramos nosotros decir que paguen y que les vamos a hacer un beneficio respecto de los intereses y las sanciones? Porque es que ese es otro paseo en el que no hemos hablado. Los intereses de la DIAN no son compuestos, son bicompuestos, se liquidan todos los días por la noche. Eso también tenemos que revisarlo. ¿Y cuánto podríamos recaudar de eso si rebajáramos intereses y sanciones? No para invitar y generar la cultura del no pago, sino para decirle al contribuyente, venga pues pongámonos de acuerdo y venga pues págueme. Y yo he pensado en una cosa que muchos moralistas dicen que eso es muy peligroso. A mí no me parece, porque no volvemos a implantar el beneficio de auditoría. No necesitamos caja, no necesitamos recaudos. Al que pague 4 veces la inflación, el término de revisión de su declaración no será 2 años, sino 6 meses. Y no es que pierda la capacidad de auditoría, no la pierde. Accione un programa de auditoría para esos que se acojan al beneficio, pero esos son mecanismos para recaudar, y no para recaudar pocas cantidades. Y le voy a decir otro. Hoy el régimen simplificado, eso lo proponen ustedes. Hoy el régimen simplificado del IVA tiene ¿qué? 500.000 contribuyentes o 500.000 personas. Lo que ha dicho el doctor Santiago, que ustedes también lo propusieron, ¿por qué no creamos un monotributo para ellos? Que incluya renta, IVA y todo, y una contabilidad de granero, no el IMAN ni el IMAR de Juan Ricardo Ortega, que no lo entendemos ni los contadores. Es simplemente una contabilidad de tienda, ingresos y egresos, y pague un pequeño porcentaje
3%, 4% de sus ingresos. Eso a una tienda de barrio le da 10.000 pesos al mes. Pero multiplique eso por 500.000, a ver cuánto le da. Y ahí sí tendrá información, doctor Néstor Raúl, importante, quiénes son mis proveedores. Pero la información surgida de poner a las personas naturales de 1.800.000 pesos a declarar, es que esas personas hoy declaran, porque a esas personas la retención en la fuente que les practican es el equivalente al impuesto. Lo contrario, de 2 millones de personas naturales que declaran hoy en día, llevarlos a 5 millones, a mí me parece un error administrativo. Me parece que eso que entorpece la administración tributaria. Bajen los niveles de retención y que lo que le retengan sea equivalente al impuesto que tiene que pagar. Ahora, si es que necesita información, porque la necesita, pues póngalo a declarar, pues, en última instancia. Pero ahí le estoy dando varios procedimientos administrativos que no recaudarían 16 billones, sino muchísimo más. Muchas gracias. Natalia. No, pues tengo la impresión que tampoco sirvió el gráfico de servilleta. Yo quisiera insistir en que no solo es el IVA lo que da recaudo en la propuesta de la Comisión Tributaria. En directos, o sea, en renta de personas y renta y CRE en empresas, lo que yo mostraba es que ya no se cae desde 2018, sino que va a seguir creciendo sobre el nivel actual. Eso no solo se da porque se recompone el impuesto entre las empresas y las personas. Lo que va a compensar las personas es poquito. En realidad sí hay un efecto de los impuestos directos en la reforma que es tanto como el IVA. Lo que pasa es que no lo da hoy, lo va a dar a partir del 2018 y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si el IVA da 1.7 adicional por encima del nivel de hoy, digamos que lo que van a compensar personas y empresas en el largo plazo va a ser otro tanto, más o menos 1.7% del PIB. Entonces me parece que es importante seguir aclarando que no hay neutralidad en el impuesto de las empresas y de las personas en el largo plazo, mejor dicho, compensan los ingresos que se van a perder y eso es importante. Y no es que las personas compensen lo que se le va a dejar de pedir a las personas, no, a las empresas. Las personas solo compensan un pedacito. ¿Por qué es que las empresas sí van a generar recaudo? A pesar de que se baja la tarifa. De acuerdo con los cálculos de la comisión, si se acoge el IVE, la tarifa para las empresas de renta más CRE o del impuesto IVE estaría entre 30 y 35. Eso es mucho más bajo, 30 y 35 todo el tiempo para todo el mundo. Es decir, en 2018 las empresas no estarían pagando una tasa de 43%, sino algo que podría estar entre 30 y 35. Es elevada todavía. Recuerdo que para los países de América Latina, hoy la tasa de renta para las empresas promedio es de 27%. Para los países de la OECD es de 25%. Pero no bajamos a esos niveles, pero sí se reduce y ayuda a la competitividad. ¿Qué es lo que lo logra? Porque la base de las empresas va a aumentar, la base gravable aumenta. ¿Y por qué aumenta? Por un lado, porque se eliminan beneficios. Eso es muy importante en la propuesta de la Comisión. Hay unos beneficios en empresas que benefician a ciertos sectores o a ciertas empresas y le producen inequidad al tributo. Y por otro, digamos, hay una simplificación del impuesto que se supone va a contribuir a la evasión. Entonces, yo quiero volver aquí a una de las frases que decía el representante, y es que hoy en día las empresas tienen una carga promedio de 70%. Ese es el número que todos tenemos en la cabeza. Cuando uno mira esa tasa que se calcula y que está en la cabeza de todo el mundo por sector económico, hay sectores que tienen una tarifa de 30% sobre sus utilidades, hay otras empresas que llegan casi a 100%. O sea, la diferencia de la tarifa efectiva entre sectores es enorme. Hay sectores que solo pagan 30%, hay otros que pagan casi 100%. Pero hay otro tema ahí que es importante.
Esa cifra es sobre las empresas que pagan impuestos. O sea, ustedes que pagan impuestos, su tarifa es elevada, pero no se está teniendo en cuenta las empresas que no pagan los impuestos, digamos, si hubiera un sistema mucho más equitativo y que evaden. Nosotros hicimos otro cálculo adicional al del 70% que trata de cubrir a todo el universo de empresas. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira el sector agrícola, les voy a dar uno de los ejemplos, ustedes encuentran que la tarifa efectiva del sector agrícola hoy, de acuerdo con el cálculo que cita el representante Pérez, es de casi 100%. Cuando uno lo calcula sobre todo el universo de empresas, las utilidades de todo el sector agrícola, ¿cuánto representan los impuestos que pagan? Solo pagan alrededor de 5%. Pero igual 5% frente a 100%. Hay una gran diferencia y esa diferencia se debe a los beneficios y a la evasión. Igual en ese cálculo se ve una dispersión enorme entre sectores. O sea, hay unos sectores que solo pagan 5% de sus utilidades en impuestos y hay otros que pagan 40%. Lo que buscó la comisión es que todos paguen la misma tarifa entre 30 y 35, eliminando buena parte de esos beneficios. Pero insisto, renta, o sea, los directos sí le aportan a la reforma. Cualquier reforma estructural que uno haga en esos impuestos sí le aporta, no hoy, en el largo plazo, pero eso es importante tenerlo en cuenta, que no todo es IVA. Ahora bien, si digamos en la discusión se decide no eliminar los beneficios o no darle tanto, digamos, no cargar el IVA un poco más, pues lo que va a tener que suceder es que la tarifa de las empresas, que va a llegar a 43% en 2018, no va a bajar tanto y que va a seguir existiendo una gran inequidad entre sectores económicos en materia de tributación. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Natalia. Nos queda espacio para una última intervención del director de la DIAN, porque ya me avisan los organizadores que se nos acabó el tiempo. Yo quisiera simplemente que le transmita a los aquí presentes por qué, si se hace la reforma tributaria, su realidad va a ser mejor que si no se hace. ¿Qué van a ganar efectivamente y cuál va a ser su futuro y por qué ese futuro pinta mejor a pesar de esta propuesta, o de los efectos negativos que algunos dirían que podría tener esta propuesta? Yo creo que Colombia ha sido muy responsable en el manejo de la economía a lo largo de las últimas décadas. Y lo que se está buscando con una reforma tributaria en ese momento es, de manera muy responsable, generar las bases para el futuro, para que la economía le vaya bien. Tenemos que tener un sistema tributario que realmente impulse la generación de empleo a través de una mayor inversión. Así que en ese auditorio, que tiene una carga tributaria bastante elevada, pueden saber que con la reforma tributaria lo que se va a buscar es realmente impulsar que puedan hacer más empresas, que puedan hacer más negocios, que les vaya mejor, que genere más empleo, y eso no se puede hacer sino a través de un alivio en la tributación en el país para el sector empresarial. Pero en el fondo, para todo Colombia, el hecho de tener una economía sana, una economía realmente donde va a generar la estabilidad que se requiere para el futuro, que no va a tener seguridad jurídica en las reglas de juego para los próximos años, no solo están sometidos a una reforma tributaria cada 18 meses, que es el promedio. Esa seguridad jurídica, esa estabilidad económica para el país, combinado con el elemento de gasto adecuado y lucha contra la corrupción, va a hacer que la economía colombiana realmente continúe una senda de crecimiento que al final es lo que a todos nos va a beneficiar. Yo creo que esa es la estabilidad del futuro de la economía colombiana, recae en una buena reforma estructural ahora. Eso incluye un tema puntual que me parece importante, que es el tema del tratamiento de los vehículos de servicio público, Santiago, que yo creo que es parte de lo que este auditorio quiere escuchar. ¿Hay algo sobre ese tema o no? Realmente no. En la propuesta de la Comisión de Expertos frente a lo que es vehículos de servicio público en particular, no recuerdo alguna propuesta particular. Sé que hay una de las propuestas, por ejemplo, la reforma del régimen territorial,
de cierto tema de impuestos a los vehículos y a las motos. Eso pues obviamente hace parte de la comisión de expertos, que como dije, hoy en día la Federación de Departamentos está presentando lo que debería ser la propuesta para regular el impuesto a los vehículos en una norma tributaria estructural, y la estudiaremos pues, con mucha atención. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecerle al director de la DIAN su intervención, y quiero agradecerle a los panelistas sus aportes. Yo creo que quisiera destacar de verdad efectivamente esta especie de unanimidad en el sentido de la importancia de la reforma tributaria para garantizar la estabilidad